Buenos días, Honduras. Buenos días, amigos. Está en su casa, preparándose para esta mañana. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025. Muchas cosas ocurriendo en el país, como siempre. Muchas cosas que nos distraen, otras que nos llaman la atención y algunas en particular que deben de ser de específico interés de cada uno de nosotros porque nos marca esa línea por donde va la situación política. Antes de comenzar en el tema de hoy tenemos como invitado al general Isaías Barahona, con quien hablaremos más adelante sobre qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, uno de esos temas que es de interés nacional. Pero antes de comenzar en tema, quiero entrar en calor con un comunicado que nos llamó particularmente la atención el día de ayer. Si podemos poner en pantalla, Renita, por favor, el comunicado. El Departamento de Estado de Estados Unidos el día de ayer publicó un comunicado en donde anunció que retiraría las visas a las personas, funcionarios y personas en general y sus familias que estén participando, colaborando con el gobierno de China, con el Partido Comunista Chino específicamente. Vamos a dar lectura. Dice: Estados Unidos se compromete a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica y a detener sus intentos de subversión del Estado de Derecho. Hoy el Departamento de Estado anuncia una nueva política de restricción de visas que permitirá a nuestro país restringir las visas estadounidenses para ciudadanos centroamericanos que, mientras se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino, a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de Derecho en Centroamérica. También estamos tomando medidas para imponer estas restricciones de visa bajo esta nueva política a varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado previamente en dichas actividades. Ya vamos a hablar de esto. Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a los Estados Unidos. Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad y la economía, termina el comunicado. ¿Por qué es esto importante? ¿No? Es importante porque, si ustedes recuerdan bien, los que hemos aplicado en algún momento a una visa hacia los Estados Unidos, hay preguntas específicas que hacen. ¿Ha formado usted parte de una organización terrorista? ¿Ha formado usted parte del Partido Comunista? Y todas esas preguntas parecieran que aquí se olvidaron un poco del eje. Hace un mes salió esta foto, me llamó la atención también, y que de alguna forma explica este comunicado. Lo que estamos viendo acá es la delegación de el Partido Libertad de Refundación, específicamente dentro de una corriente del Partido Libertad de Refundación, un pequeño grupo que conozco desde hace mucho tiempo. Todas estas personas que aparecen aquí los conocí de niños, ¿no? Ahí vemos al vicecanciller Gerardo Torres, ahí vemos a la candidata a diputada Carmen Aidé, ahí está también Ramón Inestrosa, Nahama Ávila, Carlos Padilla. Todas estas son personas que los conocí en algún momento cuando muy jóvenes formaron el grupo Los Necios, un grupo de formación política, un grupo de activismo político orientado hacia el comunismo, un grupo comunista, ¿no? Ellos orgullosamente se llaman comunistas. Pongamos la otra foto, la segunda foto, donde aparece ya, no, esta no, la anterior. Este grupo, ¿no? Este grupo, vinculado con el Partido Libertad de Refundación, es un grupo que representa de alguna manera también la construcción ideológica del partido. Hace unas semanas hay otra foto donde aparece la delegación formal en el Partido Comunista Chino, fueron a China a formarse, ¿no? Según sus propias palabras, según esta es la comunicación que dio el mismo canciller dio esta declaración, y es precisamente en esta delegación donde aparece luego la actual, recién nombrada, vicecanciller de Asuntos Consulares. ¿Por qué es importante esto? Porque, de alguna manera, esta delegación al gobierno chino, esta delegación que presentaron
con todo el orgullo, con todo la soberbia, ¿no? Cuesta decirlo a veces así, pero así es a veces, de este vínculo con el Partido Comunista Chino, ahora les pasa factura. Y me sorprende porque pareciera como que no han logrado entender el contexto en el cual está Honduras actualmente. Como que no han logrado entender los ojos que están prestando atención a cada uno de sus movimientos. Esta era la foto que yo decía al principio. Aquí tenemos la... la foto no... ¿Puedes poner esta foto, por favor, en pantalla? Esa foto que vamos a ver ahorita es la foto oficial de la reunión con el Partido Comunista Chino. Y aquí se encuentra la actual vicecanciller de la República de Asuntos Consulares, que tiene que tener una relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Estado de Estados Unidos para tratar los temas relacionados con los migrantes y con el consulado norteamericano, ¿no? Nombrar a esta persona, independientemente, porque no vamos a meternos aquí, cada quien tiene derecho en una democracia de poder orientarse políticamente al lado que quiera y creer en lo que quiera, ¿no? Pero nombrar a esta persona, a esta señora, independientemente de sus capacidades personales y capacidades profesionales, en ese puesto, luego de apenas 2-3 semanas de esta foto, no puede sino interpretarse como un reto a los Estados Unidos. Y Estados Unidos responde con las herramientas que tienen, que es cerrándoles la entrada a todas estas personas que vimos actualmente en esta fotografía. Nuevamente, pareciera a veces, y en este caso, responsabilidad del señor Gerardo Torres, vicecanciller de la República también, que fue el que organizó esta delegación, pareciera que no están entendiendo el panorama, que no están entendiendo el rol geopolítico en el que se encuentra actualmente Honduras, los ojos que están puestos y la atención que cada una de sus acciones está tomando. Esperemos que recapaciten, esperemos que reflexionen y que nuevamente no sigan cometiendo esos errores. Tenemos la foto de la canciller, que si podemos verla ahora en su nombramiento. Y hay una foto más. Esta es la Zulnit Rivera, la nueva vicecanciller de Asuntos Consulares. Hay una foto más antes de irnos, que creo yo es lo que termina de cerrar esta trama, esta sanción suave, y es esta foto, particularmente de esta semana. Si ustedes ven aquí tenemos a Xi Jinping, a Vladimir Putin y a Kim Jong-un. En un momento donde las tensiones entre los grandes poderes están creciendo, en un momento en donde Estados Unidos tiene sus acorazados en el Caribe latinoamericano, en un momento en donde se están definiendo la guerra con Israel y Gaza, la guerra de Rusia con Ucrania. Esta foto, sumada a las otras dos que vimos anteriormente, es lo que explica por qué Estados Unidos terminó restringiendo ahora a los amigos del Partido de Libertad de Refundación, que ya no pueden entrar ahora al país de los Estados Unidos, producto de este paso equivocado que dieron políticamente. Vamos a hablar hoy sobre qué está pasando en las Fuerzas Armadas. Al volver de la pausa comenzamos ya a calentar motores con este tema que le interesa a usted, nos interesa a todos, y le vamos a dar pues más contexto de qué es lo que está pasando. Ya volvemos. De Ceutec hay historias de esfuerzo, de logros, de personas como yo que toman las riendas de su destino. Porque aquí se trata de mi actitud frente a la vida, de estudiar con calidad educativa para obtener el título que quiero, de saber que voy a tener el empleo que busco, de estar en el lugar que merezco estar. En Ceutec sabemos que se trata de esto y de mucho más, pero sobre todo se trata de vos. Ceutec. Cocinemos, cocinemos, atrevámonos, un platillo, una merienda, un sabor que nos sorprenda. Cocinemos, cocinemos, con sabor
hoy juguemos. Cada plato una aventura. Cocinemos juntos. Crea, descubre y sorprende con Isima. ¿Estás listo para emprender un viaje? Me encuentro en una de las calles más famosas de la escena musical en Londres, Denmark Street. Recetas nuevas de cocina. Vámonos a preparar el guiso. Esta es la manera en que nosotros la preparamos y queda delicioso. Miren nada más qué belleza. ¿No sabes qué necesita tu mascota? Y aquí tiene un hoyito para la correa. Vamos a llevarnos al perro a nuestro terreno. ¿Cómo? Creando asociaciones positivas. Toda la información que estás buscando. Las 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Y sí, se sabe todo. Todo, todo. Y más, solo por ICN. Los pasteles de Basilios no solo son pasteles. Son las memorias y momentos inolvidables que pasarás junto a tus seres queridos. Más que pasteles es el sabor de Basilios. Estamos ubicados en Tegucigalpa, Danlí, Comayagua y Choluteca. Basilios es la opción perfecta para endulzar tu día, porque todo buen momento sabe a Basilios. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Más Consciente de ICN Digital. Yo soy Oscar Estrada y hoy estamos hablando sobre qué está pasando adentro de las Fuerzas Armadas. ¿Debe o debe no preocuparnos esto? ¿O cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a desenvolver esta maraña de eventos que están ocurriendo? Ayer el coronel Ramiro Muñoz rompió el silencio después de varias semanas, ¿no? En declaraciones públicas reveló que antes de su destitución le habían ofrecido un cargo de agregado militar en Nicaragua, una propuesta que rechazó. La tradición que ha habido en nuestro país es que cuando quieren deshacerse de un oficial, estos altos mandos terminan mandándoles como agregados militares a algún lugar, ¿no? Pero particularmente Nicaragua llamó la atención que haya sido el destino que le propusieron al coronel Muñoz, ¿no? Hoy hay sectores de la prensa, incluso hondureña, que reportan que el coronel Muñoz se encuentra en los Estados Unidos en condición, una especie de autoexilio, ¿no? Algunos hablan incluso de que él podría llegar a ser colaborador, informante, testigo, no sabemos, de las agencias antidrogas y que tiene mucha información y que eso debe preocuparlos. Esos son rumores que están ocurriendo. Lo cierto es que él salió, ¿no?, del Instituto Nacional Penitenciario hace apenas unas semanas, ¿no? El viernes 12 de julio fue abruptamente separado de ese cargo. Antes había ocupado el puesto de jefe de la Policía Militar de Orden Público, también un puesto importante dentro de la estructura castrense de los últimos años. La noticia de su retiro forzado de la institución cayó como un rayo en el escenario político y militar y reavivó preguntas inevitables. ¿Qué está pasando en las Fuerzas Armadas de Honduras? Es la principal de ellas. Porque el caso de Muñoz no es un caso aislado ni una simple sustitución de mando. Forma parte de una secuencia de episodios que hemos venido observando y que en conjunto delinean un patrón inquietante de purgas internas, de politización creciente, de tensiones entre actores claves de la ciudadanía y de la democracia del país con la institución castrense. Ese patrón comienza en esta última etapa que hemos venido registrando, particularmente en agosto del año pasado, cuando el entonces secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de la presidenta, hijo de Carlos Zelaya Rosales, que aparece luego, vimos luego un narcovideo con los cachiros, apareció retratado en Caracas junto al ministro Vladimir Padrino López, uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro y señalado internacionalmente por su vínculo con el Cartel de los Soles. Actualmente Vladimir Padrino López tiene una recompensa de $25 millones.
La foto no fue solo un accidente, no fue un accidente, fue un acto político consciente que encendió las alarmas en Washington y dejó claro el alineamiento de las Fuerzas Armadas podía ser usado como una ficha en el tablero geopolítico que se está jugando actualmente. En aquel contexto fueron a validar la elección fraudulenta de Nicolás Maduro y ahora eso vuelve otra vez a la escena. Después vino el relevo, en septiembre Zelaya Rosales dejó el cargo y en su lugar lo asumió nada menos que la aspirante presidencial, figura clave del oficialismo, Rixi Moncada. Su paso por la Secretaría de Defensa estuvo marcado por una estrategia de confrontación constante con la sociedad civil, ataques a la prensa, señalamientos directos al Consejo Nacional Electoral, especialmente en el contexto de las elecciones primarias y internas de marzo de este año, un discurso de control político que encendió aún más las tensiones. Su permanencia de Rixi Moncada en la Secretaría de Defensa se extendió hasta el 30 de mayo de este año, cuando la ley lo obligó a renunciar por su condición de candidata. Estábamos seguros que sin esa muletilla en la ley, sin esa colita en la ley, ella seguiría siendo ministra de Defensa. Luego vino el señalamiento de la fiscal norteamericana Pam Bondi, que sin medias tintas manifestó que el cartel de los soles en Venezuela pagaba un peaje para usar el espacio aéreo de Honduras. Esa acusación grave puso en el centro de foco nuevamente a las Fuerzas Armadas. Y ahora con la salida de Muñoz, que describimos al principio, lo que emerge es la sensación de una institución atrapada entre las purgas internas, la politización creciente y la sospecha de vínculos externos peligrosos. La pregunta entonces es, no solo qué está ocurriendo ahí, sino cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo llegó las Fuerzas Armadas a convertirse en esto que está pasando? Esta es la historia que vamos a hablar el día de hoy, qué está pasando en las Fuerzas Armadas, pero antes de darle la entrada a nuestro invitado, vamos a dar un poco más de contexto para poder conocer un poco la historia de las Fuerzas Armadas y poder tener más claro estos movimientos que estamos viendo. La institución armada, las Fuerzas Armadas de Honduras, es una institución de las más antiguas del país. No sabemos que tiene su origen casi con la historia republicana, pero la parte que nos interesa cuando hablamos políticamente de la politización, ¿no?, es la historia reciente de las Fuerzas Armadas, la historia moderna de las Fuerzas Armadas. Ya esta semana el general Roosevelt Hernández también manifestó sus vínculos con Estados Unidos y la doctrina norteamericana y el origen de esta nueva etapa de las Fuerzas Armadas. Vamos a irnos, ¿no? Algunas personas dirán que es difícil poder recorrer toda esta historia, sí, pero es importante para poder entender porque nada de lo que ocurre en nuestro país ocurre de la nada, siempre hay razones detrás de esto. 1956, 1957, donde vamos a comenzar la historia, particularmente con dos eventos. El golpe de Estado que fundó las Fuerzas Armadas, tenemos el 21 de octubre como día de las Fuerzas Armadas, precisamente para el golpe de Estado de Julio Lozano Díaz, ¿no? Una historia que podremos profundizar más adelante, o vamos a ir rápidamente, y la autonomía de la institución en 1957 con la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el origen, ¿no? Estados Unidos participó grandemente en la formación de la institución. Luego nos vamos al 63, 79, esto lo vamos haciendo pasos rápidos para no ocupar mucho el tiempo. Los gobiernos militares, el golpe de Estado de López Arellano, ¿no?, la reforma agraria, ¿no?, todos estos proyectos que vienen, que eran, las Fuerzas Armadas eran un actor político importante en ese momento y lo siguieron siendo todavía hasta el retorno de la democracia en el año 82, 81, cuando vemos que la Fuerza Armada se transforma ahora ya con la doctrina de seguridad nacional, el general Gustavo Álvarez Martínez, un personaje importante en la historia nacional, solo fue comandante de las Fuerzas Armadas por 2 años, pero dejó marcada por varias décadas la institución castrense. Vamos entonces luego al proceso de los 90s, el presidente Carlos Roberto Reina y el proceso de desmilitarización de la política nacional, de la sociedad nacional. Aquí es cuando la policía se separa de las Fuerzas Armadas, la agencia de inteligencia se separa de las Fuerzas Armadas. Hay un rol de separar todo eso que vimos en las décadas anteriores de las Fuerzas Armadas hasta que vuelve a aparecer otra vez el contexto del golpe de Estado
en el 2009. Nuevamente las Fuerzas Armadas se dejan atrapar por la política, se deja atrapar por estas tensiones que hay entre los distintos partidos y corrientes políticas del país y ocurre el golpe de Estado que sigue marcando todavía historia en nuestro país. Sabemos que el general Romeo Vázquez Velázquez actualmente se encuentra prófugo de la justicia con una recompensa, a nuestro criterio, completamente desproporcionada de 20 millones de lempiras. 2013, 2021, el vínculo de la Fuerza Armada, la formación de la Policía Militar de Orden Público con Juan Orlando Hernández, nuevamente una etapa crítica, ¿no? Hubo mucha crítica alrededor de ese proceso de militarización, de autocracia que se fue construyendo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, hasta que aparece, ya al punto donde vamos a estudiar el día de hoy, 2024, cuando llegamos a esta foto lamentable, una foto lamentable, nuevamente, como la foto que vimos al principio de este programa, los amigos de la organización política Los Necios del Partido Libre, orgullosos, felices, tomándose fotos con el Partido Comunista Chino, una falta completa de entendimiento del contexto político de nuestro país y de la situación que venía. Aparece el general Roosevelt Hernández acompañando a Padrino López en Venezuela. Al regresar de la pausa, vamos a conversar con el general Isaías Barahona para poder saber qué está pasando ahora. Ya esta nueva etapa de la historia de las Fuerzas Armadas y qué viene sobre todo. No nos cambien, ya volvemos. ¡Que se repita el 7! ¡Que se repita el 7! Que se repita el 7. El 7 de la suerte de Banco de Occidente está de regreso para hacerte ganar con más de 7 millones en premios. Abre tu cuenta o incrementa tus ahorros con 700 lempiras o más y gana premios semanales de 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. Si con tus ahorros quieres ganar, que se repita el 7. Banco de Occidente. Todo va a estar bien. Puede ser mejor con Mazola. También tenías razón. Y claro, unas tostadas, unas papas, unos hotcakes, unos tacos, un pastel, unos tamales, una pasta. Todo puede ser mejor con la calidad de los productos Mazola, que te acompañan en la cocina y cuidan tu corazón. ¿Estás listo para emprender un viaje? Amigos, me encuentro en una de las calles más famosas de la escena musical en Londres, Denmark Street. Recetas nuevas de cocina. Vámonos a preparar el guiso. Esta es la manera en que nosotros la preparamos y queda deliciosa. Miren nada más qué belleza. ¿No sabes qué necesita tu mascota? Y aquí tiene un hoyito para la correa. Vamos a llevarnos al perro a nuestro terreno. ¿Cómo? Creando asociaciones positivas. Toda la información que estás buscando. Las 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Y sí, se sabe todo. Todo. Y más, solo por ICN. En un mundo donde la información fluye a una gran velocidad, ICN es una nueva voz que define cómo te mantiene informado. Sabemos que hoy no es solo importante saber qué sucede, sino entender el porqué. ICN es profundidad, noticias, análisis, deporte. Somos un medio que entiende la importancia de estar conectado, ofreciéndote la cobertura más completa, estés donde estés. Pero sobre todo, ICN educa y conecta con lo que realmente te interesa. ICN, una nueva conciencia.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es el espacio más consciente de ICN Digital. Hoy estamos hablando con el general en condición de retiro, Isaías Barahona, sobre qué está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. El general Isaías Barahona nació, tengo entendido, el 28 de junio de 1954 en la Lima, Cortés. Se formó en la Academia Militar General Francisco Morazán, de la que egresó como oficial en el año 1973. Su trayectoria lo llevó a ocupar altos puestos dentro de la institución, hasta encabezar como jefe del Estado Mayor Conjunto entre el año 2002 y enero de 2005, cuando fue sustituido por el general Romeo Vázquez Velázquez, tras 3 décadas de servicio en las Fuerzas Armadas. Ya fuera del uniforme, continuó en responsabilidades públicas. En el 2006 presidió el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad y años después fue embajador de Honduras en Israel y presentó credenciales en el 2010. Más tarde, ya en la Cancillería se desempeñó como subsecretario para Asuntos Políticos Exteriores entre el 2018 y 2021. En política partidaria, en agosto de 2024 lanzó su candidatura presidencial dentro del movimiento, un movimiento interno del Partido Nacional de Honduras, y luego, pues al no lograr cumplir con los requisitos, decidió incorporarse al movimiento de Papi a la Orden de Nasri Tito Asfura. Sus posiciones recientes se resumen básicamente en 3 ejes. Primero, despolitizar las Fuerzas Armadas, ha sido uno de los grandes abanderados con esta consigna, defender las reglas electorales claras en defensa de la democracia y sostener el anclaje internacional del país en materia de seguridad y Estado de Derecho. Ha insistido en que la institución debe mantenerse estrictamente imparcial, especialmente en periodos electorales, y ha cuestionado decisiones que a su juicio desgastan la legalidad interna. Más recientemente, a propósito del caso del general Ramiro Muñoz, subrayó que ningún oficial puede ordenársele su retiro y que cualquier excepción en este caso sería una anomalía. Muchas gracias, general. Un gusto. Para mí es un poco intimidante, tengo que decirlo, hablar de la historia de las Fuerzas Armadas en ese breve tiempo que tuve que exponerlo, teniéndolo a usted aquí, porque imagino que hay muchas cuestiones así, usted, no fueron necesariamente así, o le hace falta formación y todo eso. No, pero estuvo bien. La línea es clara y lleva, o sea, obviamente la línea tiene un objetivo, que es mostrar la situación actual y el principal inconveniente o problema que tiene Honduras hoy con respecto a las Fuerzas Armadas, o a la inversa, el problema de las Fuerzas Armadas con respecto a Honduras. El verdadero problema actual es ese, la politización. La politización siempre ha existido presión de la política para penetrar en los espacios de instituciones que tienen poder real. Y Fuerzas Armadas obviamente no ha sido la excepción, lo es el sector económico y Fuerzas Armadas, los sectores gremiales siempre han sido penetrados por la política. Así que siempre hubo eso, pero Fuerzas Armadas había tenido la habilidad durante muchos años. Especialmente después del gobierno de Reina, ¿no? Donde se separaron ya de... Es que ahí comienza el problema. Ajá. O sea, antes de eso, siempre Fuerzas Armadas tuvo la habilidad de mantener la política en en una relación bastante buena, cómoda para el país y para la misma institución. Pero cuando se produce la reforma constitucional del 98-99, el artículo 280 amarra, y lo digo textualmente, amarra al jefe del Estado Mayor Conjunto demasiado al presidente. O sea, el artículo 280 dice: el presidente lo nombrará libremente y podrá destituirlo libremente. Y se comete el error de agruparlo con el secretario de Estado al mismo tiempo en el artículo. Eso junta 2 figuras que son totalmente diferentes, que provienen de fuentes de generación diferentes, tanto en la formación como en la constitución política, que no deja un buen... Pero no creo que esa reforma constitucional del 98 que usted está hablando, que comenzó con el gobierno de Reina de 94-98, no responde precisamente a ese rol político que jugó la Fuerza Armada durante la doctrina de seguridad nacional y ese temor de que la institución tuviera como una vida por sí misma. En realidad no, en realidad tiene un componente ideológico detrás. Y ese es el que hace daño al final de cuentas, porque se busca, como dijeron en aquel momento,
ahora sí va a haber control de las Fuerzas Armadas. Sí. Ojo, las Fuerzas Armadas nunca debieron estar bajo el control del político exclusivamente, sino más bajo el control constitucional. Eso requería de institucionalidad y ese es el problema. La institucionalidad ha sido debilitada y al ser debilitada la institucionalidad, el caudillo político recoge el poder que tiene la institución y lo usa como quiere. Ahí está el problema. En una institucionalidad inmadura como la nuestra, era más recomendable todavía tener una distancia apropiada entre el liderazgo político. Cuando el constitucionalista deja a las Fuerzas Armadas en el artículo 272 y le dice, usted me va a garantizar el imperio de la Constitución. La pregunta es, ¿de quién se está defendiendo el Estado? O sea, ¿quién puede romper el orden constitucional? Aparte de las Fuerzas Armadas, que es la que está llamada a defenderlo. Solo el que tenga poder. Y el que tiene poder generalmente es el gobierno, el ejecutivo, a veces el legislativo, menos la Corte Suprema, pero los tres tienen poder. Entonces, pero en ese momento se pensaba que las Fuerzas Armadas también tenían poder. Sí, de acuerdo, pero le da la atribución a las Fuerzas Armadas de garantizarlo. O sea, como quien dice, le da las llaves al que puede robar. Pero al mismo tiempo le dice, usted me va a garantizar que va a haber alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, que van a haber elecciones correctas, transparentes, como deben ser. O sea, le impone una carga política dentro del manejo constitucional que uno dice, bueno, ¿a quién está apuntando esto? A únicamente el que tiene real poder de alterarlo. Entonces, ese juego se rompe un poco cuando se ata a las Fuerzas Armadas directamente al presidente, porque entonces el presidente dice, bueno, si yo soy el jefe, yo puedo dar las órdenes que quiera. Y si este jefe no me responde, yo puedo nombrar y quitarlo libremente. O sea, esa libertad de acción exagera, digamos, la intención de que las Fuerzas Armadas deben estar sometidas no al presidente, sino al mando constitucional. O sea, es la misma persona, pero en un concepto distinto. Pero esta reforma que se crea en el 98, ya con el gobierno de Carlos Flores Facusset, ¿no? Da la impresión de que se construye imaginando una institución que no existe. ¿No? Da la impresión que se construye imaginando que los presidentes respetan la Constitución. Exactamente, ¿no? Ahí está el problema. Y ahí es donde está el problema que usted me está describiendo. Ahí está el problema, porque el constitucionalista desde el principio lo expresa cuando dice, va a garantizar, ¿para qué? O sea, en todas partes del mundo las fuerzas militares terminan garantizando el orden constitucional o el orden que exista. Si es un rey, la fuerza militar lo garantiza, que sobreviva cualquier tensión. Si es un gobierno, si es una república, la Fuerza Armada está allá al final, en el fondo. Lo vimos incluso en lo mismo de Estados Unidos, que es una democracia, de las mejor desarrolladas. O sea, sí, efectivamente, el constitucionalista detecta el riesgo. Y en la inmadurez nuestra, e insisto, la institucionalidad pobre de Honduras, entonces, atarlo directamente al presidente era como medio delicado. Debió quedar una distancia. Un poco más de distancia, sí. Claro, porque cuando se le conecta, por ejemplo, con el Congreso Nacional, usted le da lo eleva, no la hace superior, pero eleva la responsabilidad. Pero en este Congreso que tenemos ahorita hubiera sido también. Este podría haber sido un problema. Sí. Por eso digo, cuenta con una institucionalidad que no necesariamente se está reforzando desde el poder político. Y es correcto que cuente, porque usted tiene que contar que su país va a tener institucionalidad. Sirve como un inspirante, ¿no? Claro, la falla es no haber reforzado la Constitución o reforzado el imperio constitucional y la institucionalidad. Esa es la falla verdadera. Si las instituciones fuesen tan fuertes como lo dice la Constitución, no tendríamos problema. Tengo que irme a una pausa general. Al regresar, vamos a hablar un poco sobre este temor que ha habido del uso de las Fuerzas Armadas, porque se ha demostrado en otros contextos del país y en otros contextos de la región cómo se vuelve un actor importante para consolidar dictaduras. ¿No? Y ese ha sido uno de los temores que está como abajo ocurriendo. Eso al regresar de la pausa, no nos cambia, seguiremos hablando con el general Isaías Barahona sobre qué está pasando en las Fuerzas Armadas.
La forma de hacer rendir al máximo todo su esfuerzo es ahorrando con Davivienda, con una tasa hasta del 7.25% en la cuenta Davivienda Premium. Abra su cuenta hoy y disfrute muchos beneficios, incluyendo la tranquilidad que brinda el respaldo de un banco con calificación AAA. Visite cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y descubra otros beneficios con atención preferencial. Ahorrando con Davivienda, sus planes a futuro cuentan con respaldo para convertirse en logros. Davivienda. Desde que mi esposo Diego probó el nuevo yogur Sula, cualquier momento es bueno para un yogur. Tiene más buena onda y pasa más activo. Creo que ama el nuevo yogur Sula más que a mí. También lo probamos, lo comemos en la escuela y también en el fútbol. A mí también me encanta. Dale el nuevo yogur Sula a tu día. Nutritivo, ligero y súper delicioso. Elígelo en vaso o bebible. Este domingo celebramos juntos el Día del Niño. ICN te invita a sumarte este domingo 7 de septiembre a una actividad muy especial junto a la Fundación Solidaridad Honduras, celebrando el Día del Niño en el Hospital Materno Infantil. ¿Querés ser parte de esta hermosa causa? Podés colaborar con donaciones como piñatas, pasteles, dulces y galletas. Y si preferís apoyar de forma económica, también podés hacerlo por transferencia bancaria. BAC 1001-0010-0. Atlántida 1100-2318-6-7. Pero más allá de cualquier donación, lo más importante es tu corazón y tus ganas de compartir alegría con los niños y niñas que más lo necesitan. Para más información, escríbenos en Instagram y Facebook como Solidaridad Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa más consciente de ICN Digital. Lo invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. Lo va a encontrar como ICN Digital en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook. También aparecemos como ICN Noticias. Hoy estamos estamos en compañía del general Isaías Barahona, con quien estamos hablando sobre qué está pasando en las Fuerzas Armadas, y nadie mejor que él actualmente para poder orientarnos en esto, ¿no? Lo importante es aquí que usted y que nosotros estemos conscientes de lo que está ocurriendo en el país, tengamos la información suficiente para poder entender estos pequeños eventos que parecen desconectados, pero que tienen una conexión, tienen una razón y tienen una consecuencia dentro de nuestro país. Antes de irnos a la pausa general, hablábamos sobre el temor que ha existido, y lo recuerdo porque fue uno de los temores que surge por primera vez con el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en el 2006-2009, ese intento de coaptar las Fuerzas Armadas con el propósito, luego lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Venezuela, lo vimos en El Salvador, lo hemos visto en otra región, de utilizar las Fuerzas Armadas para consolidar una presidencia más allá del tiempo, más allá de la ley. ¿Es correcto que esto ha sido como el temor que está circulando abajo de la superficie? No tengo duda de que es así. El patrón que ha seguido este tipo de comportamientos políticos de líderes que asumen un cargo dentro del marco de una constitución, pero luego llevan la intención de modificarla para poder quedarse todo el tiempo, que quieran que sea posible, siempre ha ido a través de conquistar, a la voluntad de las Fuerzas Armadas, la voluntad de los jefes. Y para eso han jugado a la política, han ofrecido ascensos, han ofrecido cargos, ofrecen dinero, vuelven socios, se vuelven amigos, entre comillas, ¿no? Porque al final no lo son. Y de esa forma atraen a las Fuerzas Armadas para que luego les sirva como el mecanismo para poder mantenerse. Y tiene sentido, desafortunadamente, aunque es negativo el contexto, tiene sentido de que sea así. Fuerzas Armadas es también
un elemento que lo puede detener. Máxime si cumple lo que la Constitución le manda, o sea, si cumple las últimas líneas del artículo 272. Las primeras líneas son claras, ¿sí? Son indiscutibles. La defensa de la integridad territorial, la soberanía, eso nadie lo va a discutir. Pero cuando el juego es más político, por lo general el político y el militar se va a referir a esas últimas líneas donde se le otorga a las Fuerzas Armadas o se le impone el mandato de garantizar el libre sufragio, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el imperio de la Constitución. Ahí es donde juega el político entonces, cuando se le abre la puerta, y no solo la puerta, a veces hay que abrir el corazón. Si el militar no abre su corazón, está bien, se queda el corazón pegado en la Constitución y la institución se queda alineada con la Constitución. Pero cuando los jefes abren su voluntad a la interacción política, se comete un error en principio, pero además de eso se genera un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que la institución o las instituciones como la policía y Fuerzas Armadas sean usadas para imponer la voluntad de un caudillo, de un presidente o de una combinación entre presidente, Corte Suprema y Congreso que pretenda mantenerse indefinidamente en el poder. Y eso no lo podemos evitar, lo hemos visto en Honduras. El 2009 se quiso usar a la institución había más espacio de resistencia. Sí, hubo un momento en que parecía, pero de repente la institución dice, no, por aquí no vamos. La presión social fue intensa, oficiales retirados, hicimos una acción, digamos, de revelar cuáles eran los riesgos, y eso causó que la institución y el país tomaran un rumbo como el que vimos en el 2009. Yo discuto la terminología de golpe de Estado porque se señala como que Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado o que el Congreso dio un golpe de Estado, pero en realidad lo que hicieron fue detener un golpe de Estado que estaba en proceso porque era el Ejecutivo el que estaba dando golpe de Estado. Ese tema es discutible, pero al final lo que encontramos es el colapso de la política hondureña, de las instituciones, justamente porque los roles, el rol de la institución, su politización, ya comenzaba a generar ese conflicto. ¿Qué fue distinto? ¿Qué ocurrió distinto esta vez, en este nuevo gobierno? A medida que pasa el tiempo, la penetración política es mayor. Y desafortunada al final, porque altera el orden interno de las Fuerzas Armadas. Incluso toca las bases estrictas del liderazgo natural de la institución que se generó durante muchos años por el desempeño de cada persona en sus roles, en su tiempo, en las academias, en la ejecución y el cumplimiento de los mandatos meramente constitucionales, en apoyo incluso en algunos casos, según el artículo 174, a la policía, a salud y a otras instituciones. O sea, cuando eso se convirtió en más político, porque tanto el político insistió en entrar, pero al mismo tiempo la fuerza no tuvo la cautela de bloquear ese ingreso o no tuvo el poder para bloquearlo, entonces se altera esa línea o esa pureza del liderazgo y se convierte de alguna forma, en un dame y yo te doy. Es aquí cuando entra entonces todo ese salto de las promociones. ¿No? Que es como un orden natural de la institución para poder tener su liderazgo. Así es. O sea, la antigüedad más que las promociones, y la antigüedad tiene dos fuentes. Tiempo de servicio por un lado y el otro, el grado. Hay oficiales de más tiempo de servicio, pero con menos grado, su antigüedad es menor. O sea, el verdadero parámetro es antigüedad más que promoción. La promoción es un número de quienes entraron y salieron de una academia. Pero al final ese bloque se comienza a dispersar a medida que va el desempeño, porque algunos se quedan retrasados y otros mantienen su tiempo y sus ascensos. Entonces, esa línea que había sido bastante, no voy a decir pura, pero sí bastante bien cuidada por la institución, comienza a degenerarse, comienza a mezclarse con criterios políticos que no tenían por qué ser. Comienzan a meter la mano los políticos en quienes ascienden y entonces comienzan a hacerse amigos. Y eso lleva a otras cosas, porque la política ya estaba penetrada en algunos casos por algunos agentes de crimen organizado, por narcotráfico y por actos de corrupción. Ya venía con la contaminación. Entonces no estamos hablando solo de la penetración entonces de las fuerzas políticas. Claro, entra todo lo demás. Porque al entrar la política viene con todos sus vicios. O sea, no
no deja los vicios afuera, sino que los trae aquí. Así es. Y los mecanismos entonces se vuelven, además de inconvenientes para la institución, se vuelven sucios para el Estado. O sea, en realidad contaminamos una institución que tiene un rol muy, muy delicado. Ya estaba contaminado el Congreso, ya estaba contaminado. Y digo contaminado no porque porque institucionalmente lo estuviera, sino porque algunas personas se dedicaron a este tipo, se salieron del margen y se fueron. No, pero podemos llamarlo contaminado desde el momento de que hay actores que empiezan a gestionar desde la institución para poder tomar decisiones y acciones que van encaminadas hacia otros intereses, es que ahí es cuando cambia. Y no hacia la República. Es que ahí es cuando cambia. O sea, es distinto cuando hay personas involucradas en actos criminales a los que el sistema puede entrar y aislar y someter a la justicia, a cuando la penetración se convierte ya en actividad institucional. O sea, cuando ya de verdad se planifica y se organiza y se usa la institucionalidad para un fin que ya no es el constitucional, sino que incluso está ya ligado a la comisión de delitos. Y eso es difícil de controlar. En todas partes del mundo existe ese riesgo, pero la institucionalidad y los mecanismos de control interno siempre contienen ese tipo de comportamientos. Pero aquí, actualmente, el presidente de la República, o la presidenta de la República en este caso, asume una responsabilidad enorme, que a veces no se cuida. Por ejemplo, el artículo 245 de la Constitución, numeral 32, le impone al presidente, entre sus atribuciones, le dice velar porque las Fuerzas Armadas de Honduras sean obedientes a políticas y no deliberantes. O sea, no es una elección, es que el presidente tiene que velar. Y donde vea indicios de politización de cualquier naturaleza, debería evitarlos siguiendo el orden Pero también hay un constitucional. temor por parte de las personas que están en el gobierno actualmente, un temor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque así buscan cooptarlo precisamente porque reconocen para el poder que neutralizar, tienen, para sí, neutralizarlo. pero el presidente de la República debe dar los ejemplos, en realidad. O sea, debe tener la relación correcta con la institución, y la relación correcta es: yo vigilo porque cumpla el orden constitucional, o sea, porque no se salga de ahí. Claro que hay que responderle a la institución, hay que responderle con mantenerle sus parámetros operativos de forma correcta, respetar su institucionalidad interna, respetar los mecanismos de progresión de la carrera militar de cada persona. Si eso ocurre, la Fuerza Armada no va a tener ningún conflicto, siempre van a estar disponibles como lo estuvieron durante muchísimos años. Pero cuando metemos la mano ahí dentro, inmediatamente generamos adentro una corriente de rechazo. O sea, oficiales que se ven perjudicados porque aquellos parámetros de liderazgo, que eran los que antes gobernaban el crecimiento profesional del individuo, ya dicen, bueno, ¿y ahora entonces cuál es el mecanismo? Y eso genera un rechazo y una reacción interna que va a crear situaciones complejas. Debo de irme otra pausa, general, pero para que antes al volver, vamos a conversar un poco sobre qué pasó, qué cambió con la entrada del general Roosevelt Hernández a la institución, y esa foto con Padrino López que parece que es un fantasma que no se lo va a poder quitar ahora nunca, ¿no? No se puede quitar. Eso al volver de la pausa. En Unitec estudio para explorar, crear y transformar el mundo. Cada espacio del campus potencia mi talento y me forma como un líder audaz, preparado para el futuro. Un día juego mi deporte favorito y al siguiente saco mi lado artístico. Lo tenemos todo: carreras innovadoras, programas acreditados globalmente y alianzas con las mejores universidades. Llegué como estudiante y me convertiré en líder global. Este es el lugar donde mis sueños empiezan. Unitec, de aquí para el mundo. Los pasteles de Basilios no solo son pasteles. Son las memorias y momentos inolvidables que pasarás junto a tus seres queridos. Más que pasteles es el sabor de Basilios. Estamos ubicados en Tegucigalpa, Danlí, Comayagua y Choluteca. Basilios es la opción perfecta para endulzar tu día, porque todo buen momento sabe a Basilios.
No me hagas berrinche ahorita. Dale. Eso, uy tú. Ya viene el juguete. Les digo, o sea, el plástico se siente chafita. Solo por ICN, una nueva conciencia. Banpaís evoluciona junto a Corporación BI. Desde 2007 somos parte del líder financiero regional. Nos renovamos con nueva imagen. Innovamos para ir adelante, respaldar nuevas metas, ampliar oportunidades, generar desarrollo y bienestar. Más de 10 millones de hondureños nos impulsan hacia adelante. Lo que viene, lo construiremos juntos, porque así, unidos, es como avanzamos. Banpaís, juntos hacia adelante. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Más Consciente de ICN Digital. Yo soy Oscar Estrada y hoy estamos hablando junto al general Isaías Barahona sobre qué está pasando en las Fuerzas Armadas. Estamos tratando de profundizar en esta situación que vive actualmente la institución CAS 13 porque tiene consecuencias inevitables para el país, para la vida democrática y para la República. General, antes de irnos a la pausa, comentamos sobre esta fotografía, ¿no? Que ahora es como un estigma que se puso el general Roosevelt Hernández, ¿no? Usted fue jefe de las Fuerzas Armadas también, usted sabe cómo se manejan esos eventos protocolarios. Cuando yo vi la foto el año pasado, yo no supe si era un desafío o si era ingenuidad del general o fue una trampa, ¿no? Que le pusieron también. Aquí tenemos la foto, puede verla acá. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué cree usted que ocurrió ahí? ¿Qué estaba en la cabeza del general Roosevelt Hernández al momento que le dicen vamos a posar para esta foto? Yo quiero llamarlo de la forma más benigna, como un error, nada más. Porque no puedo asumir que hay generales ingenuos. No hay. No hay. No se llega ahí siendo ingenuo. No. Tiene muchos años de experiencia acumulada, que no hay ingenuidad. No puedo asumir que no tenía información, porque también debía tener información. Era parte de su trabajo tener información. Las acusaciones contra Vladimir Padrino López son públicas desde hace tiempo. ¿No? ¿Ya? Y los efectos son conocidos en Honduras. O sea, no podemos alegar. Entonces, ir a reunirse con ellos es un desacierto total. Dañino, dañó su imagen, dañó la imagen de las Fuerzas Armadas y dañó la imagen del país. O sea, no se puede, eso ya no se puede borrar, está ahí. Obvio, hay una forma de recuperarse y la forma de recuperarse es demostrar que efectivamente las Fuerzas Armadas no tienen esa conexión, que fue un error, demostrar que fue un error. No va a ser fácil. De repente el cambio, cuando se produzca el cambio de jefe de Estado Mayor Conjunto, ya la cosa puede volver otra vez a decir, bueno, ok, hoy tenemos un jefe distinto. Reencaminar la institución. Y reencaminar la institución. Él tendrá que llevarse sus pecados, porque no se puede salir de ese error. Y podemos ser, repito la palabra, benignos con la apreciación que hagamos de lo que pasó ahí. Pero aún siendo benignos no borra el hecho. El hecho está ahí. Esa conexión es consistente con los dichos públicos, con los dichos coloquiales. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así es. No se puede desconocer que asociarse o acercarse y tomarse una fotografía, tanto el secretario de Estado como el jefe de Estado Mayor Conjunto, era implicar a la institución y al país en una conducta que yo sigo creyendo que no la tienen las Fuerzas Armadas. Pero sigo creyendo porque la conocemos. Todavía peor, la presidenta de la República, días después de esa fotografía, y producto de la reacción que generó esa fotografía, sale a decir que va a denunciar el tratado de extradición en defensa de las Fuerzas Armadas. O sea, desaciertos totales, uno sobre otro. Solo me indica a mí que no había una visión estratégica de lo que estaban haciendo en principio, que no tiene el gobierno una, una lógica del manejo de crisis, porque las crisis deben prepararse. O sea, el gobierno debe tener una preparación para atender crisis y no responder a lo loco, porque responder
que lo que iba a hacerse era quitar el tratado de extradición, es como justificar la acusación. Es como decir, ¿sabe qué? Como me está acusando de que soy narcotraficante, entonces quiere decir que ya mañana me va a venir a extraditar y seguramente tiene con qué. O sea, darle lugar a que la población y los internacionales pensaran si es cierto, si hay un problema aquí. Afortunadamente para el general Roosevelt Hernández, después apareció el video de Carlón y ya todo el mundo dijo, era para defender a Carlón y no a las Fuerzas Armadas. Pero igual, no lo libera, es que es a medias, porque Carlón era parte, o sigue siendo, porque todavía no parece que se salió, parte del Congreso, o sea, parte del gobierno, parte de la familia presidencial. Y la familia presidencial con la señora Presidente está ligada con el jefe de Estado Mayor Conjunto, o sea, más bien se ensombreció más la imagen de la institución, porque, bueno, entonces no solo es que están ahí, es que además deben ser socios. O sea, complicó realmente, y es desafortunado, porque estoy seguro que la institución no tiene políticas de apoyo a la criminalidad, sin duda. Y luego, lejos de buscar corregir ese desacierto que hemos calificado, por cierto, ¿cree usted que tiene la misma característica de esta foto de la delegación en China con el Partido Comunista? Esa falta de visión en un contexto diferente, sí, aunque en la política lo que yo siento que ocurre es que el gobierno dice, yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy soberano y puedo ir donde quiera y puedo hablar con quien quiera y puedo desmentir a quien quiera. ¿Qué es cierto? Sí, pero tiene costos. Pero tiene consecuencias. Tiene costos, tiene consecuencias y no se puede desconocer que los efectos pueden ser dañinos para el Estado de Honduras. Sí, y decía, lejos de corregir el rumbo, el general Roosevelt Hernández y la institución que llevó esta fotografía, la crisis que generó esta fotografía, más bien aumentó los ataques a la prensa, aumentó los ataques a la sociedad, y se vino después este hecho inédito de las elecciones primarias, ¿no? Y cómo el rol que le tocó jugar a las Fuerzas Armadas en esa crisis del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ocurrió esto? Mire, hay apreciaciones estratégicas mal hechas. Fuerzas Armadas debe tener claro, porque lo hemos tenido claro durante muchísimos años, que usted no puede atacar a las instituciones hondureñas. No puede. No puede enfrentarse con las instituciones hondureñas, porque enfrentarse a una institución solo tendría sentido si usted puede usar todo su poder para someterla. Pero si no puede usarlo, enfrentarse es entrar en un espacio donde usted no puede defenderse. Así que lo que mejor debe hacer Fuerzas Armadas es bloquear cualquier tipo de señalamiento con las explicaciones correctas. Hay lecciones aprendidas en este sentido. Si en una institución se comete un error, lo primero que debe hacer el que la dirige es salga de inmediato y diga, aquí nos pasó esto. Asuma la responsabilidad. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Así es, claro. Pero hay que asumirla de inmediato, antes que el tema se convierta en público y que parezca que la institución está bloqueando o tratando de tergiversar los hechos. Debe salir de inmediato y decir, y ya lo estamos corrigiendo, asumo la responsabilidad, tales y tales hechos fueron los que ocurrieron, hay responsables, estos son. O sea, como debe manejarse las cosas en las instituciones. Pero cuando pretendemos ponerle una lupa o un color distinto a los hechos que son tan claros y nos enfrentamos a otras instituciones solo porque nos están diciendo es que ahí cometiste un error y no quiero aceptarlo, lo que genera es un espacio donde entro en una contradicción que no voy a poder resolver. Puede bajarse y va a quedar ahí, pero no se resolvió. Entonces, estratégicamente es un error. La conducta correcta de una institución es, hay un error, hay un defecto, hay un problema, salgo de inmediato, digo, tengo este problema. Además, las Fuerzas Armadas tiene toda una línea de mando que se sabe quién está a cargo de todo. Así es. Ahí no hay nada que está suelto. Nada, ¿no? puede quedar oculto y nada debe quedar sin que alguien responda. Así es. Siempre hay un responsable. Caso del 9 de marzo, por ejemplo. Hay responsables directos. La institución, en las Fuerzas Armadas se enseña que dice, el jefe es responsable de lo que la institución haga o deje de hacer. Así que debe saber a quién se le dieron las disposiciones. Y el rol de Rixi Moncada, que en este momento que estamos describiendo, ella era la ministra de Defensa, lo dijimos siempre, era un error del gobierno poner a una candidata presidencial como ministra de Defensa,
¿Qué rol jugó en esta crisis que ha ido acumulando las Fuerzas Armadas? La Constitución separa los roles. Le da al secretario de Estado un rol más político administrativo, y al jefe del Estado Mayor Conjunto le da un rol operacional. O sea, todo lo que es operativo es responsabilidad de Fuerzas Armadas, obviamente del jefe del Estado Mayor Conjunto, no es del secretario de Estado. Es más, el secretario de Estado o el jefe del Estado Mayor Conjunto podría decirle al secretario de Estado: no se puede hacer lo que usted está diciendo desde el punto de vista operativo. No desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista operativo puede y debe hacerlo cuando las cosas no funcionan. Así que si en algún momento hubiese recibido alguna instrucción o alguna sugerencia de que no se cumplieran los mandatos como deben cumplirse, debió decir que no. O sea, tiene toda la autoridad para decirlo y tiene todo el control de la institución. Ningún subordinado, ningún comandante, por ejemplo, de unidad puede recibir órdenes del secretario de Estado. Lo dice la Constitución, dice: el mando operativo lo tiene el jefe del Estado Mayor Conjunto. Nadie puede hacer nada si no es con autoridad. Al final la responsabilidad es de las Fuerzas Armadas, porque el ministro de Defensa sale, ya salió. Exactamente. Nadie la está culpando a ella por Así todos es. esos desastres. Exactamente, volvemos al mismo punto. O sea, la institución por eso debe mantenerse totalmente alejada de la gestión política. Hay políticas de Estado que las Fuerzas Armadas deben cumplir y deben apoyar como políticas de Estado, pero no contaminar el cumplimiento de sus mandatos constitucionales con la intención o la voluntad de algún político que esté mandando. Y esta decisión, luego que Rixi Moncada sale de Defensa el 30 de... que creo yo que sale porque la ley se lo exige, porque si no ahí estaría todavía. Si no, ahí estuviera todavía. Y de dejar ese puesto vacante, cubierto por la presidenta, ¿cómo califica usted eso? Porque a mi entender, ¿no?, el ministro de Defensa es una especie también de buffer zone, de zona de amortiguamiento para las crisis que puede venir de lo político a los castrenses y de los castrenses a lo político. Así es. Lo único que, lo que yo más veo ahí es que no tienen confianza en nadie más, o no tienen gente suficiente para tomar cargos de alta responsabilidad como eso. Al final, si usted observa, en este gobierno, los últimos 3 años y medio, han sido 4 o 5 personas las que han estado. Hubo un funcionario que lo movieron por 3 o 4 cargos de alta responsabilidad, porque no tienen más. Y ellos mismos lo han reconocido, que no tenían gente con experiencia, que no tenían gente con los conocimientos necesarios para cumplir esos roles. Así que yo creo, sin duda, que el problema es confianza. No tienen una persona de confianza como para decirle: te voy a dejar como secretario de Estado. Esa es una posible razón. La otra es: me voy a aprovechar para que haya una conexión directa entre el asesor y las Fuerzas Armadas y usarla. No hacía falta, ya la tenían. Ya la tenían, sí. Así que no hacía falta. Entonces yo asumo principalmente que lo que no tienen es confianza en alguien más para ponerlo en una posición como esa, dado los hechos que han ocurrido. ¿Tendrá claro ella, la presidenta, a los riesgos que se somete a tener ese puesto tan expuesto? Hablando de su propia conveniencia, de su propia condición. Yo los he visto actuar de forma temeraria. No les importan los riesgos. O sea, desmentir una apreciación de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, desmentirla abiertamente, me parece temerario, desde el punto de vista político y diplomático. No le va a pasar nada, porque al final de cuentas no es un delito, pero sí muestra una falla de la concepción de su rol como representante del Estado. Así que sí se expone más, sin duda. Está más expuesta porque está más cerca y asumió la responsabilidad. Así que ahora responde por lo que haga Fuerzas Armadas. O por lo que no haga. Así es, o por lo que no haga en las próximas elecciones. Lo elegante hubiese sido: póngase un ministro al que yo le voy a exigir que se cumplan los mandatos y que él le facilite o le dé, digamos, habilite a las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir sus roles constitucionales y conservar libertad de acción para poder en cualquier momento o acercarse o alejarse dependiendo de cuáles son las circunstancias. Pero no han tenido ese cuidado, insisto, son temerarios, no tienen ese comportamiento de un gobierno dentro de un marco institucionalizado. Su comportamiento es el de institucionalidad disminuida y líderes totalitarios. O sea, yo domino todo. Porque cuando la institucionalidad baja, insisto, el poder que tiene cada institución
lo recoge un caudillo, lo recoge un grupo y lo usa como quiere. Luego viene el señalamiento, porque no es una acusación todavía directa, el señalamiento de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que habla de los puentes aéreos, ¿no? Y del uso o del peaje para pasar, porque no solamente aéreo, estamos hablando de marítimos y terrestres y todo. Y al final, la Fuerza Armada es la institución que garante el territorio nacional. No hay otro responsable. Aquí no es la policía, no es mi ambiente, no es la ENE, es las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tienen un rol. Y cuando la fiscal general de Estados Unidos dice que Venezuela y el cartel de los soles está usando el territorio nacional para traficar y pagando un peaje, las Fuerzas Armadas reacciona en la defensa, ¿no? ¿Cómo ve usted esa reacción de las Fuerzas Armadas y por qué la fiscal general de Estados Unidos calificó eso? Mira, hay una zona gris ahí que tal vez no marcamos mucho. Existen vuelos, voy a quedarme solo con lo aéreo, porque es lo que más resalta. Existen vuelos comerciales o vuelos autorizados, vuelos legales, digamos. El que presentó un plan de vuelo que le fue autorizado en un aeropuerto y que el otro aeropuerto dijo, sí, yo lo recibo, porque ese es el mecanismo. Si eso está, es correcto, no hay ningún problema. Es un avión que va a venir con una marca, se va a mostrar y va a decir, está el vuelo que viene. Luego aduanas y migración se encarga de hacer lo suyo, ¿no? Así es. Existen los vuelos, agresivos de tipo militar, espionajes y otras cosas que pudieran ser provocados o generados por una relación, conflictiva con algún vecino. No ese es el caso, no tenemos. Y existen los vuelos ilegales, los que no tienen plan de vuelo y que están moviendo o personas o armas o drogas u otros artículos que pueden ser dañinos para la sociedad. Los que reportó Fuerzas Armadas en una presentación que tuvieron en un programa de televisión fue: los vuelos ilegales los estamos controlando, los ilegales. Y eso está bien, pero hay una zona gris, como decía yo. ¿Y qué pasa si hay vuelos realmente autorizados que están transportando droga e involucran a otras instituciones? No aparecen en el informe. No aparecen en el informe, nadie los va a estar viendo. No hay una columna en el Excel donde dice vuelos autorizados. Exactamente. Entonces el espacio de la investigación debe resolver esas tres posibilidades. Claro, no lo estamos haciendo nosotros, pero ya debería estarlo haciendo el país. La Fiscalía, los servicios de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas, de Policía, como la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado, deberían todos estar buscando dónde existe la posibilidad de que haya vuelos legalizados que estén trayendo droga u otras cosas, o vuelos irregulares que no estén siendo reportados por la institución que debe reportarlos, que es o Aeronáutica Civil o Fuerzas Armadas, que son los que vigilan el espacio aéreo. Entonces, si esa investigación no se está haciendo, estamos actuando irresponsablemente. Estamos como que, ok, está bien, dejemos que los norteamericanos encuentren lo que sea y luego vemos cómo respondemos. Me parece que es irresponsable, me parece que es peligroso. O sea, Fuerzas Armadas, otras instituciones deben encontrar y quedar claro si hay personas involucradas o no, pero igualmente el resto del gobierno debe averiguar si hay gente que vendió vuelos ilegales y los convirtió en legales. Pero ¿cómo se averigua eso? O sea, ¿existe información en algún lugar que se pueda acceder? O sea, obviamente alguien tuvo que recibir una llamada, estar en una reunión para decir, va a venir un vuelo tal fecha. Los servicios de inteligencia tienen los mecanismos para poder encontrar ese tipo de comportamientos en una sociedad o en una institución. Están construidos para eso, están formados, están equipados, están habilitados para hacerlo, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista tecnológico y de conocimiento. O sea, y de recursos, porque tienen todos los recursos, en teoría, tienen todos los recursos para poder hacer eso. Sí los tienen. Entonces deberían poder encontrarlo y decir, aquí hay responsabilidades. Cuando no lo hacemos, estamos revelando una de dos cosas: o incapacidad, que es malo, o complicidad. Una de las dos. Una de las dos está ocurriendo.
Pero luego el general Roosevelt aparece y otro grupo de oficiales aparece en un programa de televisión diciendo que no tenemos radares. Bueno, y hablan de que hay un radar que están haciendo ellos y que van a poner a funcionar a partir de ahí. ¿Por qué no lo dijeron antes? Ahí fallan un montón de conceptos. Primero, si fuese cierto que no tienen, no debería decirlo en público. Ese es un tema que debió trabajarse con la le está diciendo con la presidencia de la República. Los carteles pasan que aquí no tenemos cómo verlos. A cualquiera. O sea, debe decírselo a la presidenta de la República por escrito. En su momento, cualquier jefe debe escribir su realidad. Es decir, si aquí hay un problema, yo solo escribo a la autoridad política o a la autoridad que me puede dar el financiamiento, porque si no, yo me quedo con la responsabilidad. O sea, no se trata solo de saber, hay que actuar. Y la actuación es, no tengo radares, después no me vayan a culpar de que no estamos vigilando, si ese fuera el caso. Pero tampoco creo que sea el caso de forma absoluta. Hay información que se recibe de los Estados Unidos, en el Cayo Hueso tienen ellos una instalación, hay radares ubicados en la costa, en el mar, hay satélites, o sea, hay información, siempre se recibe información. Solo se interrumpió en algunos casos cuando entramos en conflicto, por ejemplo, por derribar aviones. Cuando eso ocurrió, tuvimos problemas. Por el 2016, cuando estaba la ley de derribo de aviones, ¿no? De defensa del espacio aéreo, creo que llamaba. Cuando se derribaron aviones, hubo conflicto porque Estados Unidos tiene una restricción lógica, inconveniente para las políticas que se persiguen, pero lógica en el sentido de que dinero de los Estados Unidos, que es el que apoya la existencia de estos sistemas, podía ser utilizado para derribar aviones en los que podían venir personas civiles que no son culpables, que no son delincuentes, o peor aún, agentes propios de los Estados Unidos. Pero eso es delicado, esa es una zona complicada, así que el acuerdo es no derribemos aviones, escoltémoslo hasta que se le acabe el combustible y donde aterrice hay que capturarlo. A veces funciona y a veces no, porque cuando aterrizan son tan rápidos que cuando llega ya una escolta militar, ya no hay nada, ya está el avión quemado y ya la droga se movió. Así que se juega con esos mecanismos que ¿Usted cree, general, que cuando con el gobierno de Estados Unidos dice de que hay un peaje aéreo, un puente aéreo por Honduras pagado por el Cartel de los Soles, ellos tienen la información de trazas y rutas que han visto desde Sudamérica y que simplemente dejaron pasar? Porque es parte de las estrategias. Ellos dejan pasar a veces para poder establecer rutas, conexiones. Mire, ellos ven más de lo que cuentan que ven. De eso no tengo duda. Tienen mecanismos, son una potencia real del mundo. O sea, tienen tecnología, tienen recursos, tienen experiencia, han estado defendiéndose de las agresiones por muchísimo tiempo. Así que sí son capaces de decir, aquí está ocurriendo esto. Ahora, demostrarlo ya requiere otra acción, que es poder identificar personas, lugares, momentos y poder decir, aquí está, aquí tengo la evidencia. Creo, hasta donde hemos visto, que ese paso todavía no lo han completado. Seguro que están haciendo la investigación. Muchas veces las investigaciones no se revelan o conocimiento de algunas cosas. Se lo dan como luces, ¿no? Sí, y no se revelan porque al revelar lo que yo sé, también estoy revelando una capacidad. Y muchas veces tener esa capacidad es mejor que decirlo. O sea, que usar el recurso me sirve para otros propósitos tal vez más complejos. Así que ellos también están en el juego propio de sus capacidades y de su conveniencia de actuar. Y de información también filtrada según estrategia, ¿no? Sí, hay una estrategia. Sin revelar más de lo que se quiere, incluso asociado con la política del Estado. Y antes de terminar, general, y el tema con el que abrimos el programa, la salida del general Muñoz. Okay. No es el primer caso. Uh-huh. Anteriormente también vimos el capitán Cuello también siendo retirado en condiciones también un poco claras. Sabemos de que estos retiros y estas bajas dentro de las Fuerzas Armadas son regulares también, a veces son cuestiones administrativas. Pero ¿por qué el caso de Ramiro Muñoz es tan importante para poner en la lupa? Mire, usted lo dice. Siempre ha habido estas situaciones de oficiales que pasan a retiro porque piden su retiro o porque el mando decidió sacarlo.
y siempre fue, pero nunca fue asociado a temas políticos, o sea, nunca hubo relación con la política, nunca hubo una relación con asuntos criminales, siempre eran más temas de naturaleza interna, de esa pugna a veces de quién sobresalía en el mando. Hubo reclamos, pero nunca se convirtieron en reclamos del país, siempre fueron cuestiones internas. Pero hoy sí, ¿por qué? Porque como la política está dentro, entonces todo lo que ocurre a ese nivel tiene contacto con la política. O sea, la salida de Ramiro Muñoz, el general Ramiro Muñoz, del Instituto Penitenciario llama la atención porque estaba cumpliendo su trabajo, ¿no? Estaba cumpliendo su trabajo y había mantenido una relación muy cercana con el gobierno, demasiado más cercana de lo conveniente tal vez, pero la tenía. Y con la jefatura del Estado Mayor Conjunto. De repente aparece una contradicción. Algunos dicen que él ellos. aspiraba a ese puesto de general. Es legítimo aspirar. Todo el mundo puede aspirar, debe aspirar a ser general y a ocupar los cargos. Eso no es un delito. Y expresarlo o actuar en conformidad a eso es correcto. Eso no puede ser dañino. Y no hay razón para que otro que esté compitiendo por lo mismo ataque a una persona. Eso ya es irracional al final de cuentas. Entonces, debe seguirse la competencia como corresponde desde el punto de vista profesional. Ahora, ¿por qué salta aquí? Bueno, porque hay otras implicaciones. Cuando sale Ramiro Muñoz de la policía, del Instituto Penitenciario, la pregunta es ¿por qué? Y él dice, no voy a cumplir órdenes ilegales. O sea, está indicando que... lo querían mandar a Nicaragua. No, todavía no. Todavía no. Todavía está hablando de su puesto, de su rol como presidente de la Comisión Penitenciaria. Dice, no voy a cumplir órdenes ilegales. La pregunta es quién le estaba dando órdenes ilegales y cuáles. Órdenes vienen de arriba, ¿no? ¿Y cuáles eran esas órdenes? Entonces, cuando él lo sacan de ese cargo porque no cumplió con eso, ya el Estado tiene una crisis. Alguien debe investigar. Y ahí la Fiscalía debió investigar. Venga, explíqueme cuáles son esas órdenes ilegales a las que usted dice que no. Ese fue el primer paso. Luego, ahora dice, le ordenaron que iba a ir a Nicaragua. El Estado Mayor Conjunto puede pedirle, ordenarle, decirle, usted va a ir como agregado de defensa. Pero cualquier oficial tiene toda la libertad de decir, no, pido mi retiro. Y eso es correcto, eso no es ningún problema. Si no está de acuerdo con una política o con una asignación, él puede decir, no quiero aceptarlo. El mando tendrá que decidir cuál es su siguiente paso. El siguiente paso puede ser, te dejo en depósito, que es una situación que existe en disponibilidad en la ley de personal, o te doy de baja. ¿Ya? Y eso no debía ser un conflicto. Ahora, el conflicto se produce cuando él dice, no, me siento amenazado. Y luego surge la especie de que también a él no solo lo amenazan con su vida, sino que le dice, bueno, si no aceptas, te vamos a sacar una auditoría que hicimos de la institución penitenciaria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que la Fuerza Armada sabe de irregularidades que se cometieron y no las denuncia? Claro. O sea, están jugando con eso, ¿no? Ninguna autoridad, ningún jefe tiene autoridad para jugar con esos factores. Para terminar, si conozco de un delito cometido, estoy obligado a denunciarlo. Y a la pregunta si del fuera programa, el caso. Y a la pregunta del programa, porque nos está acabando el tiempo, por eso lo tengo que cortar, discúlpeme. ¿Qué está pasando? Respondiéndolo así, de una manera amplia. Es una pregunta bien amplia, yo sé, y difícil poder responder en el minuto que nos queda. ¿Qué está pasando en las Fuerzas Armadas? ¿Debe preocuparnos? Debe preocuparnos. Nos preocupa a los que conocemos la institución. Hay un orden, digamos, desestabilizado, para decirlo así. Ha habido órdenes y ha habido manejos internos inapropiados. Hay un rechazo interno de algunas situaciones, de la politización sobre todo, del uso de la política para algunos asuntos meramente militares. Y eso es dañino para una institución. Y eso afectará su capacidad de cumplimiento de las misiones constitucionales. Ojalá tengan el talento y la responsabilidad para aproximar todos esos temas y garantizar que se cumple con el mandato constitucional, sobre todo para las elecciones del 30 de noviembre, porque si no, otra vez volverá Fuerzas Armadas a fallar. Tiene una oportunidad de no fallar. Y luego, apartarse de la política, volverse meramente militar y usar esos parámetros para la gestión de los asuntos profesionales, de los asuntos institucionales, con una distancia prudente, como
como decían las abuelitas, la vela debe estar cerca para que alumbre, pero no tan cerca para que queme. Así es. O sea, hay una distancia prudente entre las relaciones. No es perfecta, puede jugarse, son elásticas, pero debe haber talento para gestionarla. Muchas gracias, general, por acompañarnos el día de hoy. Se nos fue rápido el tiempo. Yo pensaba que 1 hora y media iba a ser demasiado tiempo para un programa, pero ve usted, el tiempo se nos ha acabado. Le agradecemos al general por habernos acompañado e ilustrarnos un poco sobre esta historia reciente de la Fuerza Armada. Vamos a una pausa y al volver, pues un poco las conclusiones del programa también, que también las tenemos. Ya regresamos. Gracias, general. Ya me retiro. Siempre corremos por algo más. Nos movemos para cuidarnos o cuidar a otros. Es algo que compartimos alrededor del mundo en la Bimbo Global Race. Celebra nuestra 10ª edición este 28 de septiembre. Por cada inscripción, donamos 20 rebanadas de pan. Inscríbete en bimboglobalrace.com. Compartimos lo bueno. Cada niño que lucha contra el cáncer necesita más que medicina, necesita amor. Pero en medio de la lucha, los niños encuentran razones para sonreír. Participa en la rifa de un Kia K3 y ayuda a brindar tratamiento 100% gratuito a los niños con cáncer. Con tu ayuda, podemos seguir llevando esperanza para que puedan vencer el cáncer infantil. Cumple tus sueños de ganarte un carro, ayudándome a mí a vencer el cáncer. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Más Consciente de ICN Digital. Yo soy Oscar Estrada. Hoy tuvimos en el estudio al general Isaías Barahona, un hombre con una trayectoria realmente admirable dentro de las Fuerzas Armadas, en el mundo diplomático, incluso la política también, ¿no? Con él hablamos sobre qué está pasando en las Fuerzas Armadas y para poder entenderlo hicimos este recorrido histórico rápido, porque el tiempo de la televisión ocurre bien rápido todo, para poder entenderlo. Ojalá, con eso cerró el general, ojalá en la institución castrense haya alguien, exista la voluntad, exista la capacidad de poder entender el contexto y corregirlo por el bien de la República de Honduras, por el bien de la democracia hondureña, y que dejen de caer en esta trampa en la cual aparentemente han caído, ¿no? Mucha imprudencia, damos todavía el beneficio de la duda a todas estas acciones, que poco a poco pues se va perdiendo ese beneficio en la medida que las acciones van mostrando otra voluntad. El general nos alertó un poco aquí sobre este uso ahora de querer sacar un informe, una auditoría, el general Muñoz en su trayectoria. Y la pregunta es real, ¿no? ¿Por qué, si existe esta información, no se procede cuando se conoce y se guarda como un recurso para amenazas? ¿Qué otras cosas sabe el general Muñoz de la institución castrense, del gobierno de la República, que los hace ahora proceder de esta manera extorsiva para obligarlo a guardar silencio? No sabemos si eso va a funcionar. Actualmente el general Muñoz se encuentra fuera del país, según los reportes de prensa. Seguramente es un nombre que seguiremos escuchando en el futuro. Seguramente la crisis de las Fuerzas Armadas no está a punto de terminar. Falta llegar al proceso electoral y ver cuál será el rol que jugarán, ¿no? Esperamos también que el gobierno de la República sea prudente, deje de actuar con impulsos como que fueran niños con juguete nuevo,
llevándose a sacarse fotografías y toda la cuestión, sin entender que tienen los ojos encima, que cada movimiento que hacen está siendo observado, no por nosotros, por la prensa, que también los estamos observando, sino por el mundo. De esta forma estamos cerrando el tema de hoy. Esperamos que usted, que ha visto este programa hoy en su casa, pueda tener una idea más clara de qué está pasando en las Fuerzas Armadas y pues nos sirva esta información. Al final, toda información se crea para poder ser usada luego por usted para tomar decisiones. Somos más conscientes en ICN Digital. Le invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes, ICN Digital, ICN News. Estamos en todas las plataformas. Este programa se va a ver también a partir de las 10:30 de la noche, todos los días a las 7:30 de la mañana en directo. Pero usted también puede verlo en cualquier momento, en cualquier lugar, porque está en todas las plataformas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Óscar Estrada se despide y que tenga un buen fin de semana. Basilios, lo mejor en pasteles helados, panadería francesa.